en Vida Dura. Conozca al líder de una importante banda de robacarros y lo que lo llevaría a convertirse en ese peligroso criminal. Además, una mujer a quien su deseo por justicia social la llevaría a convertirse en guerrillera. Hoy, en Vida Dura. Hola, apreciados amigos, les habla Omar Morillo. Bienvenidos a un nuevo programa, un programa que hemos preparado para traerles esperanza, para mostrarles a través de historias reales de personas como usted y como yo que es posible encontrar una nueva vida, que es posible comenzar de nuevo. Comencemos conociendo a Romy Hidalgo, un hombre quien tuvo que experimentar un encuentro cercano con la muerte para poder abandonar la vida delictiva en la cual se encontraba. Veamos. Comencé esa rebeldía a los 12 años, compré mi primera pistola. Hay veces era mucho más malo que los demás. Empezamos con pequeños robos, ¿no? Y ya cuando vi que había dinero, esa codicia me llevó a buscar robos mayores, ¿no? A eso y a mucho más llegaría Romy con tal de rebelarse en contra de sus padres. Hasta los 10 años tuve una sobreprotección de mis padres. No salía, y cuando salía los niños me sometían, y eso fue lo que me llevó después de los 10 años a esa rebeldía. Cuando llego a los 12 años comienza la rebeldía, ¿no? Ya tenía 2 años en las calles y tenía que defenderme yo mismo. Romy cambió así a sus padres por las calles, sin tan siquiera imaginar lo que estaría por sucederle. Y empezó como que esa sobrevivencia que necesitaba en la calle cuando me enfrenté ese mundo real, ¿no? Y no me dejaba someter por los demás. Compré mi primera pistola, tuvimos los primeros robos, pequeños robos, pero fuimos robando. Y eso como que mis compañeros me hicieron como el líder, ¿no? Y eso como que me llevaba más a codiciar más, Quiero más dinero, quiero robar más, quiero ser más malo que los demás. Ese deseo implacable escondía una gran necesidad que no lo dejaba tranquilo. Nada de lo que hacía me llenaba, ¿no? Yo decía, bueno, hacía cosas más y más grandes, más maldad, y nada de eso me llenaba, ¿no? Porque uno como que buscaba saciar algo y no lo hacía. Por saciar ese vacío, Romy comenzaría a organizar bandas aún más peligrosas. Teníamos nuestra propia banda que robábamos puros Toyota Corolla y lo vendíamos. Ganábamos mucho dinero con los robos de carros, y empezaron a venir esas cosas que hay en ese tipo de ambiente o en ese tipo de mundo, que es las mujeres y el alcohol, ¿no? Esa misma codicia me llevó a vender todo tipo de drogas con mis primos. Ellos vendían al mayor y a mí me gustó el negocio, había mucho dinero, y comencé a vender droga con ellos. Envuelto en ese estilo de vida, Romy encontraría algo que le gustaría más que causar daño. Empezó la depravación con las mujeres, y eso como que me gustó más que cualquier otra cosa que hacía. Tuve muchas mujeres y quería como seguir haciendo ese vacío. Yo pensé que con las mujeres lo iba a lograr, y no era así, pues, porque era un placer lo que estaba teniendo. Yo lo que quería era quedar como el mejor, pues, o sea, soy grande en la delincuencia y soy grande con las mujeres. Aún estando en su casa, esos deseos no se aplacaban, hasta que un día una discusión con su madre lo cambiaría todo. Yo no veía ese sufrimiento de mi mamá, no me importaba ese sufrimiento de mi mamá. Pero ese día, cuando tuvimos la discusión, ella me dijo, bueno, vete de la casa, sin llorar. Y eso me pegó mucho, ¿no? Y entonces dije, bueno, si mi mamá no me quiere, ¿qué me importa lo que pueda hacer de mi vida, ¿no? De ahí me fui a una fiesta con un amigo y conseguimos mujeres. Fuimos y llevamos a ese compañero a su casa y le dijimos a las mujeres, espérenos aquí que nosotros venimos a buscarla. Y de repente tuvimos un accidente. Nos volcamos, el carro quedó aplastado, boca abajo. Y en realidad no me pasó nada, no sé. Cosas de Dios, no me pasó nada, ni un rasguño ni un morado.
Y es donde me doy cuenta que Dios tenía algo para mi vida, ¿no? Me doy cuenta, se me quitó la borrachera y empiezo como a darme cuenta de todo lo malo que había hecho. Ese despertar en la vida de Romy lo llevó a buscar a la única persona que podría cambiar su vida. Comencé a buscar de Dios y comencé a pedirle a Dios que cambiara mi vida. Esa oración sería escuchada y a partir de ese momento, Romy comenzaría a experimentar un cambio dramático en su vida. Dejé el ego que tenía cuando estaba en la delincuencia, vivía en un ego constante y dejé de frecuentar a ese tipo de personas con que trabajaba. Ellos se admiraban de ese cambio que yo tenía tan drástico, ¿no? Desde que mi hermano aceptó a Cristo, hemos notado su cambio realmente en la comunicación que tiene con nosotros. Él ahora está casado, su esposa es cristiana y está inculcando en su nuevo hogar la vida cristiana y es un ejemplo para la familia. Y comencé a evangelizar, por medio de mi testimonio, a hablarle a las personas para que vieran el cambio que podía hacer Dios en nuestras vidas y comenzó a llenar ese vacío que tenía en mi corazón, ¿no? Y el único que puede llenar ese vacío es Cristo, ¿no? Y así lo hizo. Ese nuevo hombre sabe hoy que los esfuerzos de sus padres nunca fueron en vano. Y es ahí donde me doy cuenta que soy un ejemplo vivo, ¿no?, de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz cuando nos dice que cría a tu hijo en mi palabra y nunca se apartará de ella. Y en eso creo. Romy finalmente decidió abandonar sus malos caminos después de casi perder la vida en un accidente de auto. Pero tú no tienes por qué esperar a que un accidente o una tragedia te hagan entender que estás en un camino equivocado y peligroso. Reflexiona ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Ya regresamos. Ya regresamos con la historia de una niña convertida en guerrillera. Todos tenemos una historia que contar. Si crees que tu historia puede ayudar a otros, por favor, escríbenos a vidaduratv.com. Queremos presentar tu historia por este programa. Tranquilo, que no nos van a descubrir. Okay. Dale, te va a encantar. ¿Seguro? Sí, dale. Vamos, mi amor. No te preocupes. Alicia nunca se va a enterar. Bueno, eso espero, ¿eh? Armando, no te vayas. Armando, no te vayas. Sí, dime, mi amor. Explícame esto, explícamelo. ¿Tienes algo que decir? ¿Atrapado y confundido sin saber a dónde ir? Llama o escribe hoy y te diremos cómo encontrar la luz que alumbrará tu camino para siempre.